abrir sus Biblias en el libro de Proverbios y vamos a buscar el capítulo 23 y vamos a leer en forma unida del versículo 6 a el 14. Proverbios 23 del 6 al 14. Y la palabra de Dios dice así: no comas pan con el avaro, ni codicies sus manjares, porque cual es su pensamiento en su corazón, tal es él. Come y bebe, te dirá, mas su corazón no está contigo. Vomitarás la parte que comiste y perderás tus suaves palabras. No hables a oídos del necio, porque menospreciará la prudencia de tus razones. No traspases el lindero antiguo, ni entres en la heredad de los huérfanos, porque el defensor de ellos es el fuerte, el cual juzgará la causa de ellos contra ti. Aplica tu corazón a la enseñanza y tus oídos a la palabra de sabiduría. No rehúses corregir al muchacho, porque si lo castigas con vara, no morirá. Lo castigarás con vara y librarás su alma del Seol. Hasta el 14, así está bien. Así recibamos al presbítero Martín Licona, que tiene la predicación de esta tarde. Pueden tomar sus lugares. Ya estaba encarregado con los hijos. Dije, de una vez aprovechamos. Les voy a pedir que mantengan su Biblia abierta, por favor, en esta porción del libro de Proverbios, capítulo 23, versículos 6 al 14. Y este bloque, dentro de las recomendaciones que hemos venido atendiendo en nuestro análisis de Proverbios todos los domingos por la tarde, tiene una peculiaridad. Más allá de poder percibir el propósito del autor en estos momentos, quiero que dirijan su atención a lo que va a pasar justo en el versículo 12. Lo atenderemos en un momento, pero que es el centro del mensaje de esta tarde. Aplica tu corazón a la enseñanza. Una de las cuestiones más dolorosas que pudo haber tenido el autor en estos momentos para poder hablar de lo que es realmente importante y de lo que preocupaba, no pudieran pasar aquellos que escucharan sus consejos. Oremos. Bendito Dios y Padre Celestial, gracias te damos en esta hora, porque tú estás con nosotros. Queremos pedir que en este momento quites toda distracción, todo estorbo de nuestro corazón y de nuestro entendimiento. Que podamos centrarnos en el estudio de tu palabra. Que podamos estar atentos, buen Dios, a lo que tú quieres decirnos. Nos ponemos en tus manos, buen Dios, en el nombre de tu Hijo amado, Cristo Jesús, Señor nuestro. Amén. El versículo número 6 revela una de las enseñanzas importantes a considerar en estos momentos. Y lejos de que pareciera ser lo que estamos leyendo, el autor trata de hacer una recomendación. Dios trata de hacernos una recomendación a todos los que estamos escuchando sobre el propósito de lo que Él está diciendo. No comas pan con el avaro, ni codicies sus manjares. Versículo número 7, porque cuál es su pensamiento en su corazón, tal es. Y en una lectura superficial podemos entender que una comida no le hace daño a nadie. Una invitación con una persona de esta naturaleza
no tiene mayores implicaciones. Después de todo, ¿quiénes somos nosotros para juzgar? Ese puede ser nuestro razonamiento. Pero si seguimos todo lo que hemos aprendido a lo largo de Proverbios, y que precisamente la base y el centro de todo este capítulo es que el principio de la sabiduría es el temor a Jehová, el temor al Señor, podemos entender como un consejo tan simple en teoría de no vayas a los banquetes solo a comer, no vayas y te dejes deslumbrar por lo que tienes por delante, no vayas y ambiciones lo que hay en la casa de la otra persona, no vayas y digas, ay, cómo me gustaría que en mi iglesia hubiera 500, 600 personas y que todos comieran langosta y cosas por el estilo. Ahora la recomendación en el versículo 6 es diferente, pero va un poco más a fondo y dice, no comas el manjar con personas. Y aquí la característica que le atribuye es avaro. Avaro es una persona que piensa satisfacerse en sí mismo, que busca acumulación, que busca posesión, que busca control y un gasto mínimo con el propósito de satisfacer ciertas necesidades. Esa es la definición coloquial de lo que vendría siendo una persona con esas características. Y la avaricia es la ambición por tener más aún sin necesitar de. Una de las cuestiones que podemos pensar en nuestro mundo, en el que nosotros nos toca vivir, es a veces una situación totalmente dispareja entre la saciedad y el hambre. Realmente, decía alguna persona, muy difícilmente en Latinoamérica, en la mayoría de regiones, realmente padecemos hambre. Hemos sentido carencias, hemos tenido carencias de alimentos, tal vez no tenemos lo necesario para poder saciar nuestro apetito, pero el hambre va más allá el hambre es cuando ya comes lo que sea por lo que sea y como sea, ya no te importa ni la calidad, ni la marca, ni la caducidad, ni te importa de dónde venga, ni te importa si fue hecho para tal o cual propósito. Y esa es una de las razones que podemos entender por qué el autor está recomendándole a quien le escucha, ten mucho cuidado con lo que tú estás haciendo, no con las acciones de la otra persona. Ni siquiera está condenando el autor al avaro, ni siquiera está condenando al delincuente, ni siquiera está condenando al impío. Está diciendo, no te intrometas, no te mezcles, no adoptes lo que ellos están haciendo en su vida y en su corazón. Versículo número 10. Vean lo que Dios está poniendo en esta parte. Versículo número 10. No traspases el lindero antiguo, ni entres en la heredad de los huérfanos. ¿A qué lindero antiguo se está refiriendo el autor, hermanos? Se está refiriendo a lo que Dios establece. Y si ustedes han tenido la bendición de leer el Antiguo Testamento, particularmente Levítico, Números, que son libros de difícil lectura, no por lo que el contenido sea demasiado complicado para entenderlo, sino que tantas cifras, tantas reglas, tantas normas, tantas leyes, y luego tan repetitivas que son, porque lo dice en un capítulo y en el siguiente te lo vuelve a repetir y en el siguiente te lo vuelve a repetir. Bueno, el propósito de esa ley era poder preparar al pueblo del Señor para que estuviera listo ante cualquier eventualidad, desde leyes que tenían que ver con lo espiritual, desde leyes que tenían que ver con lo emocional, con lo moral, con lo político, con lo religioso, con todas las circunstancias que fueran íntegras y completas para la vida de una persona. Por eso está diciendo el autor, no traspases el lindero antiguo, es decir, no justifiques. No te permitas justificar en tu vida las malas decisiones. No te permitas justificar en tu vida las relaciones equivocadas. No te permitas en tu vida justificar tus acciones en pro de una buena o de una justificable intención. Esa es la recomendación de no traspases los linderos antiguos. Porque finalmente y en esencia a lo que Dios ha llamado malo será malo toda la vida. Y a lo que Dios ha puesto como justicia será justo toda
la vida. Y a lo que Dios nos demanda a nosotros es algo que tendremos que hacer toda la vida sin importar si las cosas o las condiciones cambian. Por ejemplo, iba a decir la recomendación, pero no es recomendación, la ordenanza de nuestro Dios de sujetarnos a nuestras autoridades. De poder apegarnos y respetar sus mandatos. Situaciones que nos pueden gustar, situaciones que podemos justificar, situaciones que podemos tratar de encontrarle un uso razonable. El Señor dice, no traspases los límites. No empecemos como creyentes a ver como normal lo que Dios está diciendo, no lo es. Decía alguien por ahí erróneamente que una verdad repetida 1000 veces llega a constituirse, una mentira repetida 1000 veces llega a constituirse en una verdad. Eso no es cierto. Delante de nuestro Dios la mentira es mentira. Y la verdad no es cuestión de una democracia. La verdad no es verdad porque nos parezca una mayoría. O la mentira no es mentira porque a otros nos parezca que así lo es. El Señor ha determinado lo que es correcto y Él nos ha dicho lo que espera de nosotros: amar misericordia, hacer justicia y humillarnos delante de nuestro Dios. Eso es el todo del hombre. Por eso la recomendación del autor en este capítulo es: no traspases esos límites. ¿Por qué razón? Versículo 12, y que es el centro del mensaje, y ahora sí llegamos a lo que hoy quiero compartir también con ustedes en este momento. Versículo 12. Lean conmigo, por favor. Dice: aplica tu corazón a la enseñanza y tus oídos a las palabras de sabiduría. Por ello el título: aplica tu corazón a la enseñanza. Sí, todos entendemos que la palabra de Dios es una bendición, pero la palabra de Dios también es clara cuando dice que va a producir en nosotros lo que tiene que producir. No siempre va a producir un sabor agradable. También viene la advertencia que nuestro Dios nos hace. No es una maldición, no es que nos esté deseando el mal. Nos está advirtiendo que si nos juntamos con quien hace lo malo, ¿qué vamos a terminar haciendo? Lo malo. Que si nos juntamos con quien todo el tiempo está mintiendo, ¿qué vamos a terminar haciendo? Mintiendo. Y podemos buscar cualquier acción, e insisto, no es algo que hasta el día de hoy, salvo Jesucristo, no es algo que hasta el día de hoy ningún ser humano sea capaz de controlar, que diga: yo me voy a juntar con los mentirosos y jamás voy a mentir. Si nuestra mayoría de amistades y relaciones y tiempo son con personas que no comparten la fe, y no hacemos ahí lo que tenemos que hacer, no vamos a tener un crecimiento y una madurez espiritual. Aplica tu corazón a la enseñanza. Jesús dijo con claridad: mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todo lo demás te va a ser dado por añadidura. Pero la instrucción es clara: busca primero el reino de Dios, y primero es lo primero, no es lo que sea el 1.1, es el 1. No hay más. Por alguien decía ahí, y en su momento creo que vale la pena que todos lo pensemos. Estoy seguro que hay quienes lo tenemos en claro, pero sería bueno que reflexionáramos y ayudáramos en esa reflexión. El ser parte de una iglesia, el congregarnos dominicalmente, no es algo que siquiera debiera estar sujeto a percepción de interpretación. Es lo primero. ¿Nos hace más cristianos estar en un templo? No, pero nos acerca con quien cree lo mismo, nos acerca a reflexionar en lo mismo. ¿Quién va a reflexionar sobre la escritura en un restaurante, en un bar, en un estadio de deportes, en un cine, en un centro comercial? No lo hacemos. De ahí cobra la relevancia que el tiempo que tengamos sea para Dios. Y que realmente apliquemos el corazón a esa enseñanza. Hoy en día
Todos nosotros tenemos la oportunidad de aprender más de nuestro Dios. Y decimos, pero ya tuvimos el domingo en la iglesia, entre semana ya puedo hacer otras cosas. Sí, sí puedes hacer otras cosas. Pero comencemos a valorar lo que nos está edificando como creyentes. A entender que estamos invirtiendo para pasar una eternidad. Una eternidad con Dios. Sí, va implícito el disfrutar la vida, pero vean lo que dice: aplica tu corazón a la enseñanza y tus oídos a las palabras de la sabiduría. Vuelvo a repetir, ¿cuál es el principio de la sabiduría? ¿Temor a Jehová? Por más conocimiento, por más inteligencia, por más experiencia que tenga cualquier persona, no se va a comparar jamás con la sabiduría que podemos adquirir de parte de nuestro Dios. Y la sabiduría no es entenderlo todo, sino es entender que hay procesos, entender que hay cosas que van a afectar nuestra vida y que nos van a beneficiar en su momento. Es ahí donde radica la importancia de aprender a tomar decisiones. Esto es algo que tratamos por generaciones de hacerles entender a los demás, que tienen que tomar decisiones porque les va a ir mal. No, tienen que tomar buenas decisiones porque eso es lo que Dios determina. Y la manera correcta de hacerlo es a través de la Escritura. Los padres, los abuelos, los hermanos, el pastor, en la iglesia, podemos dar consejos, recomendaciones. Pero la sabiduría, hermanos, la sabiduría particularmente, viene de Dios. Sí, Dios utiliza un mensaje, un sermón, un estudio, una clase, por supuesto. Pero también ese estudio personal que tienes con Dios te hace entender muchas cosas en tu vida. Ahora quiero que con esto en mente vean, y con eso me dirijo ya al final del mensaje, versículos 13 y 14. Y voy a pedirle solamente a los jóvenes e intermedios, porque me van a decir, yo no soy joven, soy intermedio, también ustedes, que lean los versículos 13 y 14. Léanlo fuerte, por favor. Les voy a acompañar yo para que en Facebook nos escuchen. ¿Sale? Intermedios y jóvenes, los que están aquí, por favor. Lean conmigo. Dice: no rehúses corregir al muchacho, porque si lo castigas con vara, no morirá. Lo castigarás con vara y librarás su alma del Seol. ¿Qué pensamos de esto, hermanos? ¿El autor bíblico es promotor de la violencia, como dirían los derechos humanos del día de hoy? No. Es más, Dios está en contra de toda violencia. Que ya los seres humanos y quienes le han seguido interpreten y justifiquen la violencia de muchas razones. No, Dios no aprueba la violencia. Pero hay algo que el autor está recomendándole a quien le escucha: no rehúses corregir al muchacho. Y entramos en un dilema para aquellos que somos padres y que además somos padres de adolescentes y que además somos padres de jóvenes. Sabemos que esto se lee muy bonito, pero que en la práctica tiene más complicaciones que eso. Pero sin embargo, el Señor nos ha llamado y nos llama a corregir a quienes están bajo nuestra responsabilidad. ¿Esto va a garantizar que nos van a escuchar? No, hermanos, no va a garantizar que te escuchen. Pero habrás hecho lo correcto. La única responsabilidad que tenemos como padres sobre nuestros hijos es instruirlos en el camino correcto. Y como dijera el apóstol Pablo a Timoteo, instarlos. Instar es hablar, exhortarles a tiempo y fuera de tiempo, nos escuchen o no nos escuchen. ¿Por qué razón? Porque si los castigamos, evitaremos un daño menor. Evitaremos que se hagan daño realmente. Es importante que entendamos que más allá de disfrutar, más allá de alegrarnos con lo que va a pasar, estoy convencido que el papá que corrige a su hijo no es el más popular del mundo. Nos hemos escuchado en algún momento que alguien dice:
que los papás son los peores del mundo, porque son amargados, porque no nos entienden, porque no nos dejan divertirnos, porque todo les parece mal, porque todo lo que deciden es incorrecto y siempre lo estamos criticando. Somos padres, no somos amigos, no somos maestros, no somos vecinos. Nuestra función del padre es aplicar nuestro corazón a la sabiduría. Esa es nuestra tarea. Y el versículo 14 menciona: lo castigarás con vara y así liberarás su alma del Seol, traducido, de la muerte. Por supuesto que como creyentes, por supuesto que como hijos del Señor, es nuestro privilegio y nuestro deber poner en las manos de nuestro Dios a nuestros hijos todo el tiempo. Sea creyente o no sea creyente, siguen siendo nuestros hijos. Y les amamos igual, aunque a veces no les parezca a ellos. Nos seguimos preocupando igual. A veces pudiera ser que lo noten, o a veces pudiera ser que ni siquiera se den por enterados. Pero si nosotros aplicamos nuestro corazón a lo importante, si lo primero que hacemos como creyentes, si lo primero que hacemos como padres es buscar al Señor y pedir sabiduría, créanme, hermanos y hermanas, el Señor se va a encargar del resto. La tarea más difícil de ser padre es disciplinar y es corregir. La tarea más difícil de forjar una iglesia, de ayudar a todos los hermanos en la fe a madurar, a crecer, a avanzar, es corregir, es disciplinar, porque eso no siempre agrada. En aquellos lugares en donde no se te dice nada por lo que haces, lo que dices, lo que comentas, hay un gran número de asistentes. Pero el Señor quiere que entendamos, no estamos aquí para ser simpatizantes, estamos aquí para amar, estamos aquí para instruir. En la mañana hablábamos de instruir a nuestros niños en su camino para que cuando crezcan no se aparten de él. Y si en algún momento se llegan a apartar, el Señor los regresa por esa semilla que quedó grabada en su corazón, por ese mensaje que nosotros dejamos en sus vidas a través de nuestra enseñanza. Hoy celebramos y festejamos a nuestros niños. Sé que tendrán una semana de celebraciones o ya la tuvieron, pero es importante que nosotros no dejemos de orar por ellos, no dejemos de buscarle y de agradecerle al Señor y de hacer lo correcto y de decir lo correcto en el momento adecuado y a tiempo y fuera de tiempo. Eso es aplicar nuestro corazón, es dedicarlo a lo importante. El único que nos va a decir qué hacer y cómo hacerlo en el momento adecuado es Dios. Tenemos que estar cerca de Él. Oremos. Bendito Dios y Padre Celestial, gracias te damos por tu gran amor y tu misericordia. Padre, reconocemos que no siempre es sencillo para nosotros apegarnos al plan. Sabemos que a veces los eventos a nuestro alrededor nos desalientan, nos frustran, nos desaniman, nos molestan, nos resultan difíciles porque muchas veces quisiéramos que las personas tan pronto escucharan nuestro mensaje, cambiaran de actitud. Muchas veces quisiéramos que nuestros hijos, al escuchar nuestra exhortación, nuestro regaño, nuestra reprensión, cambiaran de actitud, y no siempre pasa, Padre. Pero confiamos en que tú eres el Dios de los tiempos, que cumplirás tu promesa. Cree en el Señor Jesús y serás salvo tú y tu casa. Gracias te damos por tu palabra. Gracias te damos por tu mensaje en este momento, en el nombre de Jesucristo. Amén. Que el Señor les bendiga, hermanos.